noticias. El siguiente programa es de clasificación O, de opinión, apto para todo público. Democracia M y Democracia TV presentan Diálogos con Francisco Rocha. Diálogos. Diálogos. Buenas tardes, amigos, estamos encontrándonos para iniciar diálogos. El tema es la política económica en el Ecuador. ¿Cuánto en estos 7 meses? Yo diría ya casi el 25%, estamos a mayo, ¿no?, del gobierno del licenciado Moreno. ¿Da muestras o no de tomar en serio la economía, o priorizando la parte política, la economía sigue siendo lo mismo? Y para esto hemos visto que, con satisfacción diría yo, el país se generó un foro de economistas sobre la economía ecuatoriana, y miembro de este foro, como no podía ser de otra manera, está el economista Jaime Carrera, quien nos acompaña. Esperemos que el economista Mauricio Pozo también se sume a este diálogo. Pero Jaime, muchas gracias por... comentamos hace un momento que todavía estaban en la rueda de prensa y con preguntas y respuestas. Supongo que entonces Mauricio está todavía en esa tarea, pero una primera cosa, yo tengo una preocupación, y la preocupación es, quizá se puede trasladar a desesperación en un momento dado, porque priorizándose, como parece era necesario, lo político, lo económico ha seguido el mismo rumbo. Ni siquiera flota como en otras cosas, sino que tiene timón hacia el mismo rumbo. ¿Qué sienten ustedes y cuál es la primera propuesta de evaluación de estos 7 meses? Bienvenido, Jaime. Buenas tardes. Gracias a la invitación, Francisco. Mira, tú tienes razón. Y un poco la conformación de este foro yo diría que es una respuesta de desesperación ante lo que está pasando en la economía del país. Y en los últimos de estos 7 meses, no solo que se evidencian las mismas políticas, sino la profundización de las mismas, y con un agravante adicional, con un hecho de no aceptar la realidad, de manipular cifras de la realidad económica para tratar de hacer aparecer al conjunto de la sociedad una realidad que no es la realidad. Entonces, esa suerte de miopía o de autoengañamiento, y que también trata de engañar al país, se entendería que debió superarse, al menos en estos meses, dada la declaración del presidente que dijo que no ha recibido la mesa servida, que la deuda pública era cerca de 60.000 millones, que las cosas no andaban bien. Pero en esa dirección las contradicciones y la profundización son evidentes. Para ponerte una cifra, ¿no? Hasta la semana anterior, el ministro de Finanzas repetía de manera constante que el déficit de 2017 era 4.700 millones, y eso se ha repetido y se ha repetido. Al día siguiente que declaró, las mismas cifras oficiales demuestran que el déficit es de 7.400 millones de dólares, casi el doble de lo que inicialmente se decía. Entonces uno dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando en el país, no? La política fiscal sigue siendo la misma. Para ponerte números, y es de conocimiento público, ¿no? En todo el año 2017, el anterior gobierno y el nuevo, colocaron bonos por 5.500 millones de dólares. Y este gobierno colocó bonos por 3.500, solo este gobierno. En junio 1.000 y en octubre 2.500, ¿no? Claro. Ahí ya son 5.500 millones de dólares. Este gobierno tomó dinero del Banco Central para financiar el gasto. Acaba de tomarse la plata del terremoto, 300 millones de dólares. Este gobierno hizo el préstamo con Goldman Sachs de 500 millones con garantía del oro, y no solo de oro, sino de bonos adicionales, ¿no? Y este gobierno tomó una
una venta anticipada de petróleo de 400 millones. Es decir, esos números ya como que no se evalúan correctamente, ¿no? Pero Jaime, ¿no será una cosa que no estamos percibiendo o que no nos negamos a aceptar? Son los mismos que ganó el mismo partido de gobierno, que ganaron con esas propuestas y que el estado de propaganda sigue instalado. Porque el día de ayer la señora nueva vicepresidenta del grupo de las más radicales de Alianza País acaba de aumentar unos bonos, acaba de entregar. Entonces genera la sensación de que las casas van a venir, de que los bonos se van a incrementar. Y que es cierto, ¿no? Y lo que el expresidente Correa decía, exijan esto, ayer les dijeron, tomen, aquí están. ¿De dónde entonces tienen la plata y cómo estamos flotando? Claro, estamos flotando con el endeudamiento, lo mismo que hizo el año anterior, el gobierno anterior, tomando dinero del Banco Central, lo mismo que hizo el gobierno anterior, anticipando las ventas de petróleo, lo mismo que hizo el Banco Central, tomando plata de Petroamazonas, de ahora del terremoto, de todo lado, para satisfacer el gasto público. Conversábamos contigo antes de estar en cámaras, que el tema de fondo, Francisco, es la concepción del modelo económico. Y no solo el modelo económico, sino el modelo social y del modelo político, armonizado en estos diversos aspectos. Mira tú que tú puedes escucharle al mismo presidente y a la vicepresidenta. Vamos a perseverar en la revolución. ¿Sí? Vamos a profundizar en los principios de la Asamblea de Montecristi. Sí. Vamos a seguir atendiendo a los sectores sociales. Ni remotamente se habla de que para atender a los sectores sociales, para mantener el modelo que se pretende mantener, hay que manejar bien la economía, hay que tener cuentas públicas ordenadas. Eso en este tipo de modelos no importa, Francisco. Claro, no. O sea, se pueden atender a los sectores, es decir, se pretende atender a los sectores sociales desestabilizando más la economía y las cuentas públicas. El gobierno habló de austeridad, pero como tú bien lo dices, bonos por aquí, aumento del bono de desarrollo humano, el bono de la vivienda, continúan llenando vacantes por aquí, la fiscalía, médicos, policías. Incrementa. Es decir, sigue el país de jauja en una caja pública que terminó exhausta en diciembre, con 108 millones de dólares en la caja fiscal. Eso más no disponibles todos para el tesorero de la nación, sino la caja en rigor terminó sobregirada, es decir, sin nada de recursos. Entonces no cabe en esta concepción de gobierno el manejo ordenado de la economía. Definitivamente no cabe, ¿no? Bienvenido, Mauricio, buenas tardes. Estamos iniciando. Comentábamos que la creación del foro saluda a mucha gente del foro. Están ahí, decíamos, a los que normalmente los medios recurrimos para el análisis, pero le habíamos pedido a Jaime una primera visión de lo que está pasando y nos demostraba la preocupación de que es el modelo económico y político el que no va a variar. Quizá las formas no nos han insultado con este sábado, 29 sábados, pero eso no es para ir a agradecer. Pero esta cosa sigue flotando y priorizada la parte política, lo económico como que quedó a segundo plano y algunos no sospechamos que no quedó en segundo plano, sino que es este modelo perverso en donde la necesidad de pobres es indispensable para mantenerse en el poder, ¿no? Y claro, Jaime nos ha demostrado con algunas cifras de que el manejo es no solo idéntico, sino que se profundiza en el mismo, ¿no? El análisis y este conversatorio que acaban de tener con los medios, Mauricio, ¿cómo lo miras? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Francisco. Jaime, un gusto nuevamente estar juntos en este tema. Efectivamente, la preocupación de un grupo de ecuatorianos hizo que se pueda conformar este foro de Economía y Finanzas Públicas, foro cívico que busca dar un aporte al país y que la iniciativa que nosotros podamos desarrollar sean escuchadas por parte del gobierno, presidente, y adopte las decisiones y los correctivos que
sean necesarios. Efectivamente, no ha habido grandes cambios, por no decir ninguno, del gobierno anterior a la fecha. En el área económica se ha seguido haciendo lo mismo. Se ha seguido endeudándole al país, se ha seguido buscando impuestos. El equipo económico es del mismo del gobierno anterior, o sea, cambios aquí yo realmente no he visto. A mejorar el discurso, hay un canal de mayor apertura con el sector privado, con los gremios, sí, y eso es importante, pero eso no resuelve todos los problemas, eso crea una primera sensación de tranquilidad, pero eso dura poco tiempo. Al poco tiempo uno ya ve que es insuficiente el que uno pueda decir si no estaba esperando que las acciones se adopten. Y los primeros pronunciamientos, a mi criterio, del presidente fueron adecuados. Habló del problema de que la mesa no estaba servida, que la deuda no era de 27 o de 30, sino de 60 o de 57, que es necesaria la austeridad, todo está bien. Pero eso tiene que plasmarse en decisiones. Y las decisiones, a mi criterio, no han ido en esta misma dirección. Ese decreto de austeridad que firmó, está bien la intención, pero eso es un pedazo demasiado pequeño. Sí. El problema es mucho más grande. Una muestra de que no camina en esa dirección es el presupuesto que se acaba de aprobar en la Asamblea. Un presupuesto que no da señales de que efectivamente están conscientes de que el tamaño del gasto público no es el que el país puede sostener en el tiempo. Entonces, ese tipo de acciones denotan que no ha habido una suerte de decisión para cambiar el rumbo, que el modelo sigue siendo el mismo, que las políticas económicas son muy similares, y a mí me preocupa porque veo que se están agotando algunas fuentes de recursos. Están buscando ya no solamente endeudar al Seguro Social, que ya no tienen de dónde sacar plata, y ahora se inventan de que pueden hacerlo a través de empresas públicas. Se acaba de producir una operación con Petroecuador en esa misma dirección. Las reservas internacionales del Banco Central siguen siendo tomadas para alimentar el gasto, es decir, la corriente y la vorágine de gasto sigue siendo la misma. Las relaciones internacionales hace un gran esfuerzo el ministro Campana, pero a mi criterio no se compadecen con la política de la Cancillería. Entonces, hay muchas cosas que lamentablemente no se ven en la dirección. Y hoy día en el conversatorio que tuvimos con la prensa en la rueda, algo que se dijo que me pareció importante, yo he insistido mucho en eso, es que se requiere un programa económico. Yo no creo que hay programa económico, hay decisiones aisladas, unas contrapuestas con otras, muchas insuficientes, no es integral lo que se ha tratado. No se ha dicho nada de un acuerdo con Estados Unidos, no se ha dicho nada de cómo le van a devolver las reservas al Banco Central. El Seguro Social se está comiendo sus activos y está desinvirtiendo para poder pagar sus obligaciones. Es decir, el tema no es tan simple. Y encima estamos con un problema deflacionario, que es una manifestación del clima de estancamiento económico. Entonces, sí creo que es el momento de que adopten las decisiones, y este foro va en esa búsqueda. Aquí no hay una intención política, esto no es un grupo político, esto no es un grupo de amigos, es un grupo de técnicos que hemos podido congeniar algunos puntos donde estamos todos de acuerdo, y eso se expresa en esta primera demuestran entrega. Que es posible un acuerdo nacional. Por supuesto. No todos, hay de todos los sectores. De varios gobiernos, de distintas corrientes, muchos de ellos han tenido sus fricciones en el pasado, pero en la vida hay que saber pasar la página, Francisco, y poder caminar en un objetivo común, que es en este caso el Ecuador. Pero ahí uno diría, esto pasa porque este gobierno sería de transición. Y si no es de transición, y si lo que estamos viviendo es el año 11 del Correato. Yo esperaría que haya un cambio. ¿Ah, sí? Respondo de esa manera. Si esto es la continuación de los 10 años anteriores, me parece terrible. La economía no es un área donde tú cometes errores y no pasa nada. O sea, la economía siempre se expresa de alguna manera. Como dicen los americanos, no hay almuerzo gratis en esto. Si se cometieron errores y hubo excesos, esa factura llega de una u otra forma. ¿Y la factura cómo puede llegar? Puede llegar con más desempleo, cómo puede llegar con menos capacidad de compra de la gente, cómo puede llegar con problemas de desabastecimiento. De distintas formas llega esa factura de no haber hecho lo que el país demandó que se haga ahí.
Y lo más en esto, yo diría, molesto inclusive para mí, es que no se haya aprovechado tantos años de bonanza que tuvo el Ecuador. Le pudieron haber dado la vuelta a este país Y en ese estaríamos en periodo. una ruta de crecimiento. Sí, porque el permanente. presidente Correa demostró que tiene liderazgo y tuvo fuerza política, pudo haberle dado la vuelta al país para bien, me refiero. Claro. Y le dieron la vuelta para mal, porque lamentablemente el balance es deficitario, es un balance negativo. O sea, el país sin ahorros, endeudado, un gasto público que es incompatible con el crecimiento, no mejoró el empleo, deterioró la imagen internacional. Eso no es compatible con una que otra carretera que haya realizado. O sea, Además que no sabemos todavía los costos de las carreteras. Porque si con es la que- falta de transparencia Claro, es otro de los es otro de problemas los que, problemas. que deberíamos resolver. Jaime, planteado así, y yo voy a insistir en que el modelo es de Alianza País, está inscrito en el ALBA, y el camino tenebroso que nos puede pasar es que tengamos un país dividido. Aquí, por suerte, las Fuerzas Armadas se han mantenido al margen, no han sido cooptadas como en Venezuela, pero la economía da esos pasos hacia allá. ¿Cuáles serían los principales puntos de un programa de gobierno que ustedes visualizan? Y que lo han planteado en el documento, pero ¿se puede decir 5 puntos? Sí, se pueden Sí. decir 5, y yo coincido contigo que el tema de fondo es la concepción económica y social del gobierno, ¿no? Y cuando hay ese tipo de concepciones, cuando a esa concepción ideológica está aparejada con el dogmatismo, es muy difícil entenderse, y es muy difícil cambiar. Le escuchaba a alguien que decía que esto mucho se parece a pedirle a un musulmán que se transforme al catolicismo, ¿no? Entonces es... El dogma, es dogma. el dogma es dogma, y allí no hay razones. Entonces en el foro lo que pretendemos es poner razones para cambiar, que no sean razones ideológicas, que no sean razones políticas, porque la economía tiene que manejarse al margen de los dogmatismos, al margen de las ideologías, porque en la economía hay mucho de sentido común. Los países tienen que hacer lo que debe hacerse. ¿Y qué debe hacerse el país? Para citarte algunos puntos de los que tú dices. 1. Tiene que ordenar las cuentas públicas. Eso es de sentido común. Es decir, el gobierno tiene que reducir el tamaño del gasto público para que ese sea un tamaño adecuado a lo que la economía puede sostener. Es como en una familia, ¿no? Si una familia gana $500, tiene que ajustar sus gastos a $500. Claro. Y si esa familia quiere tener $1,000 mensuales de ingreso, pues o consigue otro trabajo adicional, o va mejorando para tener un mejor empleo, pues, ¿no? Lo mismo que quiere hacer el Ecuador. Entonces tiene que reducir el déficit público y el gasto público, y paralelamente tiene que ir reduciendo el nivel de deuda. Ahora, no hay manera, Francisco, no hay manera de reducir el gasto y de ordenar las cuentas públicas sin afectar a los sectores sociales, y eso hay que decirlo. Es decir, el gasto social... Pero eso tiene un costo. Pues. Eso tiene un costo, y ese eso costo es lo que hay no que quiere, enfrentar. No lo quiere. Por eso, porque no se puede, Gonzalo, no se puede tener gasto social desestabilizando las cuentas públicas. Y yo decía en algún medio, Colombia también atiende a los sectores sociales, tiene bonos, pero tiene cuentas públicas ordenadas, tiene una economía ordenada, atrae inversiones. Perú también tiene bonos, tiene atenciones sociales, pero tiene cuentas públicas casi equilibradas, atrae inversiones, una economía que crece, por citarte 2 ejemplos. Ese es un punto vital para el país, reordenar las cuentas públicas y evitar que el desorden fiscal contamine la dolarización y contamine el sistema financiero. Punto 1. 2. Tiene que atraer inversiones del país. Esta es una economía dolarizada. Tiene que atraer inversión extranjera directa. Para eso tiene que generar un marco de condiciones. Y una cosa que debería hacer el gobierno ya es restablecer esos acuerdos bilaterales de inversión para garantizar la inversión extranjera, dar seguridad jurídica a eso. Otra cosa que debería hacer el gobierno ya, es impedir al Banco Central
que le preste plata al Estado, que no debe hacer eso. Es decir, hacer que el Banco Central sea independiente. Eso tiene que hacer ya el gobierno, tiene que hacerlo ya, de inmediato. Otra cosa que debería hacer el gobierno es abrirse comercialmente al mundo. Debería unirse a la Alianza del Pacífico. Ahí está Colombia, ahí está Perú, ahí está Chile, ahí está México. La otra que debe hacer de inmediato es tratar de buscar o concretar un acuerdo comercial con Estados Unidos. Porque, Francisco, esta es una economía dolarizada. No nos engañemos y no nos demos vueltas. Aquí se necesitan dólares. Y los dólares vienen de las exportaciones y de la inversión extranjera directa. En esos dos campos tiene que el gobierno hacer todo lo que tenga que hacer. Todo lo que tenga que hacer para traer dólares. Luego, si el gobierno dice que quiere preservar la dolarización, ¿sí?, no tiene que hacer lo contrario no tiene que hacer cosas para debilitarla. No tiene que ponerle bombas a los lados. Pero lógico. ¿Y cómo lo está debilitando? Con un déficit fiscal de 7% desde hace 4 años, se debilita el sistema monetario, porque una dolarización exige cuentas públicas equilibradas. Entonces, no puede salir a decir que quiere preservar la dolarización y mantener un déficit del 7% del PIB. Luego, para preservar la dolarización, no tiene que permitir que el Banco Central dé, entre comillas, préstamos para el gasto público multiplicando dólares que no existen. Es una forma de debilitar la dolarización. Entonces hay que prohibir eso. Entonces tienen que dar señales claras. Mira, en esto lo hemos dicho contigo, sí, en muchos programas, lo hemos repetido 1 y 1000 veces. Pero incluso, creo que no se quiere entender. Pero no se quiere entender. Eso ya es un dogma y es muy difícil. Entonces, lo que tenemos que hacer responsablemente, quienes en estos temas de alguna forma hablamos, y está este foro económico que tiene esa finalidad, de tratar de decirle a la sociedad que esto no puede continuar así, Francisco. Vamos en una discusión. Hay que dejar a un lado los dogmas y este tipo de concepciones, porque si no el país va a pagar las consecuencias de esto, ¿no? Mauricio, ¿será posible que mañana alguien pueda decir, esta es una receta neoliberal y le vuelven a poner al país entre blanco y negro? Y la economía en realidad, o sea, si es que no se hacen las cosas como nos acaba de plantear Jaime, y políticamente estarán dispuestos a jugarse un poco de capital justo ahora que están en una propuesta como es la consulta popular. Yo le escuché al presidente cuando se inició en funciones decir que él es pragmático. Yo acojo ese mensaje para decir que la economía tiene mucho de eso. No hay izquierdas ni derechas. Eso es una discusión caduca y agotada en casi todas las esferas del mundo, menos en el Ecuador. Aquí todavía siguen con el discurso de que si es neoliberal o es estructuralista o es heterodoxo o es marxista. Aquí hay 2 formas de manejar la economía, yo he dicho varias veces, o bien o mal. Y son los principios y los criterios básicos que tiene que tener un padre de familia responsable que maneja las finanzas de la casa. Si gasta más de lo que gana, va a tener algún rato problemas. Si se endeuda en demasía, va a tener problemas. Si se lleva mal con los vecinos, va a tener problemas. Si no ahorra cuando tiene algún ingreso extraordinario, va a tener problemas cuando la situación se torne adversa. Son principios básicos, esto no es ni de izquierda ni de derecha. ¿Qué tiene de izquierda o derecha decir, señores, un presupuesto del Estado tiene que tener más proporción en el gasto que le dé crecimiento al país? Es decir, gasto de capital que gasto corriente. ¿Qué tiene de izquierda o derecha decir, señores, hay que firmar acuerdos para que nuestros productos se puedan vender más en los mercados de afuera? Eso no tiene sesgo ideológico, eso tiene práctica y necesidad real. Entonces, a mí me parece que habrá el riesgo que puedan decir muchas cosas, pero eso siempre puede existir, a pesar de, como explico, que no tiene razón, pero eso no quiere decir que no se lo haga. El gobierno tiene la obligación de manejar bien la economía y para eso no puede seguir en el proceso que se siguió en la última década. Tiene que hacer un cambio de forma y de fondo en la conducción económica
Y a mí me parece que el equipo económico no le ayuda al presidente para hacer ese cambio. Yo no tengo nada personal en contra de los señores. Es un tema de concepto. Si tú no tienes gente convencida de lo que tiene que hacer por una ruta distinta a la que se han seguido, esto no va a funcionar. Así le pongas una pistola en la cabeza al ministro. Entonces, me parece que... de él. Claro, esto no es parte de... Esto no se obliga, hay que estar convencido de las cosas. Para uno trabajar bien en cualquier cosa que se meta, le tiene que gustar el trabajo y tiene que estar convencido de que lo que está haciendo es lo correcto. Y yo creo que ese proceso de convicción no existe. Y obviamente la prueba está por muchos lados. Por ejemplo, ¿cómo le pueden asesorar al presidente o el equipo económico para que envíe un proyecto de ley donde, por ejemplo, existe un castigo para los inversionistas de las empresas en el país? ¿Qué inversión va a venir aquí al Ecuador? O sea, ¿en qué cabeza cabe que haya ese tipo de propuestas? Y que sea un proyecto de ley que termina saliendo con 65% de rectificaciones. Eso no es un trabajo adecuado del equipo económico para con el presidente. Tal vez ellos creyeron que esto de ir al espíritu de Montecristi y profundizar el modelo de la Revolución Ciudadana es eso. A ver, si quiere profundizar en la misma línea de lo que hizo el gobierno anterior, ahí sí estamos en problemas. Porque eso significará algún rato una situación realmente de crisis económica. La gente este momento está viviendo un proceso de dopaje, de anestesia general por la deuda. Llega la deuda, entra la plata, el Estado gasta, circula esa cosa y la gente sigue yendo a los restaurantes, sigue yendo a los centros comerciales y le regresa a ver a uno y le dice, ¿y por qué dice que está mal si todavía está bien? Ese es el problema, justo ese es el problema. Es como un cáncer indoloro, decía yo en un artículo. Pero es el estado de propaganda que te genera una visión de un estado de bienestar, aunque sea en el discurso. El gran problema de esto es que en la administración pública, en las políticas públicas, las autoridades tienen que ser responsables. Para eso se les elige. No pueden ser irresponsables. Es irresponsable no hacer lo que el país requiere en materia económica, solamente pensando en ese bienestar anestesiado de la gente, sustentado en un tema de deuda. Ya se están cerrando las fuentes, Francisco. Ya está más difícil conseguir recursos. Pero van a ir de Europa, dicen, y a lo mejor en Europa... Sí, de Europa pasado mañana será otro, pero lo que yo digo es, el proceso no es infinito. El financiamiento no es infinito, es de una variable finita, es decir, tiene topes, perentoria. Claro. Algún rato ya no va a haber la plata, ya no le van a prestar, y si no, que le pregunten a los dirigos qué les pasó, pues. Grecia también vivía de la deuda, y recordemos qué le tocó hacer. Entonces, yo creo que estos temas... momento, Mauricio, que la eliminación de funcionarios públicos o no incremento, para no decir eliminación. Es que son varias decisiones, no es solamente una decisión. Hay que ordenar las cuentas públicas. Claro. Y el ordenamiento no es solamente pensar que tiene que salir la gente. Exacto. Hay excesos por todas partes. Fíjate algo. El sector público, en este caso el gobierno, es uno de los principales responsables de la salida de dólares de la economía. Producto de su propio desorden. Por el pago de la deuda. Exporta capitales, saca 7,000 millones al año, el sector público, por el desorden de ellos mismos, del propio gobierno. ¿Producto de qué? Del desorden. La calidad del gasto público, ¿por qué el Estado tiene que meterse en todo lo que está metido? ¿Por qué no hay un proceso gradual de entrega de roles, de responsabilidades? El Estado no tiene por qué tener gasolineras, importadoras, farmacéuticas, aunque ya quebró, creo, canales de televisión, tiene hotelería, tiene compañías de aviación, está en todo. Obviamente con este nivel de obesidad no se puede mover, pues. Entonces, si no hay una política que busque redimensionar eso, el problema no se va a resolver. Y yo también creo que esto no es un tema que se sale solo, Francisco. Nosotros vamos a requerir, esa es mi opinión, apoyo internacional. Y ahí también hay que tener la convicción de poder buscar el acuerdo.
porque caso contrario esto no es un tema de que el día de mañana ya tengo el programa y pasado mañana, no. Aquí se requiere un programa balizado con la comunidad internacional que nos permita sentarnos con los acreedores para replantear la deuda. ¿En base a qué? Yo como inversionista le voy a cambiar al Ecuador un bono de 10% a 10 años por uno a 30 años al 5. ¿Cómo así me va a cambiar? Pero si tengo un aval que le diga a ese inversionista, vea señor, si usted se queda con ese papel, no va a poder cobrar, así que más vale que le acepte el otro papel. Ahí cambia la cosa. Pero para eso requiere un buen programa que tenga, como digo, el respaldo internacional. Jaime, entonces el no topar a la gente, porque eso puede ser también, porque hay economistas que dicen, si van a sacar al desempleo a funcionarios públicos, se reduce también la capacidad de compra de los ecuatorianos, porque estamos mandando al desempleo, y ese desempleo medio oculto con cifras manipuladas, que le hace ver a uno que el país no está tan mal frente a otros, por lo menos en esa cifra, podría tener más dificultades. La renegociación de la deuda, sobre todo con la China, dicen que no es posible, que está ahí, estamos atados con el tema del petróleo. Esta ingeniería que ustedes nos están invitando a que haga el gobierno y que se acompañe el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, ¿estarán dispuestos a acompañar? Mira, los países tienen que hacer lo que deben hacer, y aquí hay una entelequia que siempre se repite, ¿no? Que el Fondo Monetario impone las cosas, o el Banco Mundial impone las cosas. Bueno, hagamos algo que les propongamos nosotros. Pero no, ni siquiera que propongamos, hagamos lo que tenemos que hacer. El Ecuador no puede pagar en sueldos 10.000 millones de dólares, el 10% del PIB, que consume toda la recaudación del IVA y del impuesto a la renta, y todavía le falta, ¿no? Entonces tú dices, en el sector público no se puede mandar al desempleo a la gente, y eso dice el gobierno, ¿no? Pero en el Ecuador hay el 60% de la población económicamente activa que está en el desempleo y en el subempleo. Son 5 millones de gentes que o no tienen trabajo, o los ves con un trabajo precario. ¿Y quién se conduele de esa gente? ¿A quién le importa eso, no? Tú ves gente que vive buscando trabajo, Sí, años, sí, y no puede conseguir. Y en este momento, aquel que tenía un empleo con un X sueldo y por una u otra razón dejó su trabajo para conseguir otra vez empleo, le pagan menos, si es que puede conseguir, claro, por el tema económico, por la demanda, por la deflación, por todo eso. Entonces, lamentablemente, el Ecuador está llegando a un punto en el que las decisiones necesariamente son difíciles. Yo me acuerdo hace años con Brasil, ¿no? Cuando había la época de las hiperinflaciones en América Latina. Brasil tuvo que congelar los sueldos y salarios durante 4 o 5 años. Los congeló totalmente, ¿no? Y tuvo que despedir a mucha gente y una serie de cosas, ¿no? En el Ecuador no podemos seguir, mira tú, que la vacante por acá de fiscales hay que llenar las vacantes, que las vacantes de jueces por acá hay que llenar las vacantes de jueces, que se necesitan más policías, bueno, hay tantos policías más hay que crear, que se necesitan médicos, hay que seguir creando médicos. El Ecuador, además contratando de otras partes del mundo. El Ecuador no está para eso en este momento, Francisco, y esto tienen que tener claro. Aquí no hay que crear un cargo público más, no hay que llenar una vacante más. Se necesita absoluto rigor fiscal, que eso es doloroso. Es que a eso nos ha llevado el normal manejo de la economía de los últimos años. Entonces, el rigor fiscal tiene costos, tiene consecuencias, porque a eso se llevó. Es como una persona que se acostumbró a ganar $2.000 y le tuvo al hijo en el colegio americano y tuvo tarjetas de crédito, iba de viaje, todo eso, y de pronto se queda sin trabajo. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, a lo mejor saca al hijo de la escuela, cierra las tarjetas de crédito y tiene que acostumbrarse a alimentarse mínimamente. Y sabes que eso ha pasado con mucha gente en el país. No es que,
Se puede dar ejemplos. En estos 10 años, ¿no? Entonces, esto tiene costos, Francisco, y lo lamentable del país es que no ha entendido. Y no solo en estos últimos 10 años, llegamos ya casi 5 décadas de vivir en torno al petróleo y de vivir en estos vaivenes. Tú y yo podemos recordar los 70, ¿no es cierto? El primer boom petrolero. ¿Qué pasó? Más gasto, más desajustes, más subsidios, etcétera. Luego tuvimos 2 décadas, ¿no? Para pagar esa factura. Para pagar esa factura. 20 años de casi estancamiento económico, 80s y 90s, ¿no? El país no avanzó, retrocedió. Luego viene el boom petrolero, ya, que se acaba. El país así mismo, gasto, un país de jauja, se acabó el ciclo. ¿Y ahora qué estamos? Estamos en un ciclo de recuperar los retrocesos. El PIB per cápita del Ecuador en este momento es similar a los años 2013, 2014. Si el Ecuador creciese a tasas hasta el 5% de 2021, recuperaríamos el PIB del 2014 recién. Mira el costo de lo que significa eso. Entonces, la invitación al gobierno es entender que tiene que tener otra visión del desarrollo, una visión contemporánea del desarrollo. Estas son otras épocas y lamentablemente el país está atrasado en muchas cosas. No tiene la madurez política para hacer cambios económicos. Es todavía un país inmaduro. Mira el caso de Chile. Acaba de tener una transición de gobierno, ¿no? Y tú habrás pesado la madurez con la que política debate, con la que se debate y con la que se hace la transición de las cosas. El PIB per cápita de Chile en términos nominales es 3 veces el PIB per cápita del Ecuador. En Chile están pensando en alcanzar el desarrollo, ¿no? Claro. Y el Ecuador está pensando en restaurar recién ciertos equilibrios. Mira tú, los países que están desarrollándose en este momento, que están en vías como Chile, incluso la misma Colombia, el mismo Perú, ellos ya no discuten que hay que tener cuentas públicas ordenadas. Esa discusión Está ahí. ya, Y hay que cumplirla. ya hay que cumplirla. Eso ya es parte de la madurez política y económica de la sociedad. Ahí ya no se discute que hay que atraer inversión extranjera directa. Eso no es ni de izquierda ni de derecha. Es algo que ya está asumido por los políticos y por la sociedad. Lo mismo pasa, ahí ya no se discute que hay que tener acuerdos comerciales y venderle al mundo. No. Eso ya es parte de la concepción de la sociedad. Y en el Ecuador ni siquiera llegamos a eso. O sea, este rato estamos tratando de reordenar. Eso es parte de nuestro retroceso en la concepción democrática del desarrollo, de las instituciones, incluso en la visión de los mismos políticos. Incluso tú ves ahora el esquema político del país, ¿no? La concepción, ¿no? Tienes una vicepresidenta con la concepción del espíritu de Montecristi, sí, de esto, ¿no es cierto? Y ves la generalidad, esta nueva generación de políticos, ¿Cuál es la concepción de esa generación? Es esa. Sí. Es esa. ¿Qué recambio político tenemos en el país? No hay uno que tenga las otras visiones. Este foro quiere transmitir esa otra visión, porque incluso hay algunos jóvenes con esta visión, porque si tú ves el entorno político del país, te causa escalofrío que este recambio político tenga esa concepción. Sí, no, entonces, es que no han cambiado. Si tienen esa concepción, pues aquí tenemos, perdóname, 20 años de seguir agudizando las cosas hasta terminar como Venezuela o como Grecia, ¿no? Parecería que si no nos ponemos de acuerdo, lo de Venezuela está cerca, ¿no? Y que puede políticamente manejarlo este régimen. Bueno, tú tienes el caso venezolano ahora que está en una situación absolutamente desastrosa a todo nivel. Problema humanitario, claro, problema de todo. Hoy día en la conferencia dábamos una cifra de lo que era cuando inició Chávez el tipo de cambio. Y un colega mencionaba que el tipo de cambio al inicio de Chávez era de 500 bolívares. 500 bolívares, los bolívares, claro, anteriores, no el bolívar fuerte. Claro. Ya. Y ahora es 200 millones. 200 millones de los bolívares originales. De los bolívares. O sea, esto solo te dibuja, claro, a dónde puedes llegar. Claro. Y claro, y te dices, ¿cuánto gana la gente? $5 al mes. O sea,
A eso llegas. Claro. Porque esa es la factura, esa es la factura. Y el problema aquí es que entonces tienen que explotar Lo que pasa es que dolarización. claro, es que Y la dolarización parte del desfogue, del desorden es eso. Donde ya no hay dólares, entonces la gente empieza a buscar otras formas para transar. Y ahí desaparece la moneda y los precios empiezan a ajustar. Entonces tú ganabas 1,000, ¿a qué bien? Mañana ganas $50. Entonces obviamente ese es un proceso tan doloroso y tan costoso socialmente, políticamente, económicamente, que hay que rectificar, pues, Francisco. Esto no se puede mantener en la misma tendencia, porque ¿qué es lo que ocurre? El día de mañana llegamos a tal punto de que el Estado empieza a acumular a tal velocidad sus atrasos con proveedores que no les paga. Empieza a demorarse en pagar sueldos. Declara moratorias de deuda. Le cierran con eso el financiamiento. Como esto se cierra, entran menos dólares. Ya no puedes importar ciertas cosas. Empieza el problema del desabastecimiento. Como hay desabastecimiento, viene la delincuencia. Resultado, Venezuela. O sea, si este es un tema que... Claro. Ahora, nadie está en capacidad, no hay técnico en el mundo que te diga eso va a ocurrir en el 15 de octubre en la mañana. Eso lo sabemos. Lo que sí te puedo decir es que si no... haciendo las cosas. Claro, sigues bypaseando el tema porque sigues endeudándote y otra vez sí, viene la anestesia y crees que no pasa nada y sigues moviendo y sigues ¿Nos moviendo. ayuda este incremento pequeño, pero incremento al fin del valor del precio del petróleo? Yo creo que si tú yo creo si quieres que te sea bien sincero, si mañana sube el precio del petróleo a $100 sí. y no cambian la conducción, va a ser insuficiente los $100. Cuando estuvo en $100, no es que el país dejó de endeudarse, ¿eh? No. El país siguió endeudándose en su momento, a $100 el barril. Entonces, y además, depender de un factor que tú no controlas es técnicamente un error. Es ponerse una trampa. O sea, no, es como que yo viva pensando que me voy a ganar la lotería. Uno no puede vivir esperanzado que se va a ganar la lotería. Si se gana, qué bueno, pero si no se gana, tienes que vivir en base a lo que puedes controlar. Uno podría desde el Ministerio de Finanzas decir, a ver, todos los ministerios me reducen 5 puntos. Pero yo te voy a decir algo, yo estoy casi seguro, estuve en el sector público, Jaime también, tú puedes darle una orden gerencial, pues llamémoslo así, a los ministros y le dicen, señores, inclusive les puedes decir, bájeme 10% del gasto y no me voten un empleado público. Y te apuesto que encuentran cómo bajarse el 10% del gasto. 10% de gasto son 3.500 millones. Claro. O sea, no es un tema marginal. El 10%. Y lo hace. Y sabrían evitar. Entonces van a tener que vender, que vender el carrito, van a tener que dejar de pagar celulares por acá, van a tener que apagar las luces de noche, pero me bajan el 10%. O sea, si solo ahí tendríamos 3.500 millones. Pero para eso necesita una adhesión. Ordenarles como un gerente en una empresa que les dice, me baja el 10% los señores de procesos, de producción, de mercadeo, de ventas, de no sé qué, y te bajan. Encuentran cómo, pero te bajan. Ya no van a comer pagado por la oficina. Porque financiamiento vamos a necesitar. Sí, pero en un ambiente de orden es distinto, porque tú tienes un horizonte donde ese financiamiento respecto a lo que produces va a ir bajando. En este caso, no, tú estás tapando huecos chicos, abriendo huecos grandes. Hay un indicador en materia presupuestaria que se llama el déficit primario, que es la diferencia entre ingresos y gastos, excluyendo los intereses. Que se ve, y esto en técnica fiscal debería ser igual o mayor que el monto de interés, porque si no es igual o mayor, te estás endeudando de pagar deuda. Ahora no solamente que es igual o mayor, es negativo. O sea, la situación es complicada, Francisco. Y claro, y esto de todos los meses ver cómo pago el sueldo de fin de mes, cómo me endeudo para poder conseguir, para pagar la deuda que se me venció. O sea, eso no es un manejo adecuado, desde ningún punto de vista. En cuanto a la renegociación de la deuda, que algunos dicen, así como este 10% que nos planteamos aquí, uno podría bajarse 3.000 millones de dólares si se renegocia. Y claro, para renegociar, dicen, pero pasemos por los 10.000 o 12.000 millones de dólares con la China. Y parece que eso no es posible. ¿Cómo han visto ustedes eso? Bueno, a ver, veamos de los segmentos de la deuda, ¿no? Una parte importante son deudas con multilaterales, que es deuda, buena deuda a largo plazo, tasas de interés 2-3%, ¿no? Un segmento importante que casi llega a los 8.000 millones es con la China,
préstamos 8.000, no es 12, sino 8.000. Alrededor de 8.000. Y el otro segmento grueso ya de la deuda son los bonos soberanos, Sí, colocados, son 11.750 millones el total del stock. Pero solo este mensaje, mira, Francisco, y esto es lo que tiene que entender el gobierno, ¿no? El capital de los bonos soberanos, ¿no? El vencimiento del capital entre 2022 y 2027 es 10.250 millones de dólares, ¿ya? Este gobierno le va a tocar pagar 1.000 millones en el 2021 y se va. Y queda para el próximo gobierno. Entonces, A los dos próximos. Ya, solo esa cifra Debería te asusta. Y solo esa cifra debería llevarte a reordenar la economía. Para decirle al mundo, señores, yo estoy reordenando mi economía y sí voy a poder pagar en ese periodo la deuda. Porque si no el mensaje claro para todo el mundo es, va a poder pagar la deuda en ese periodo, 10.250 millones de dólares en una economía pequeña como esta, ¿no? Entonces, solo eso ya debe llevarle al gobierno a reordenar la economía y las cuentas públicas. Para dos cosas. Una, cambiar el perfil de esa deuda, como dijo Mauricio. En ese sentido común, mira lo que está haciendo Argentina. Hace pocos días, colocó bonos a 30 años. Al 5% de interés, al 5 o 6%. Podríamos nosotros bajar a esa al 5. Incluso a menos, porque mira, si tú tienes un programa económico y fiscal ordenado, ¿sí? Necesitas deuda imperativamente porque tendrás que financiar un déficit que va bajando. Entonces necesitas deuda en los mercados a más bajo costo para financiar el déficit y el pago de amortizaciones. Y también necesitas nueva deuda para reperfilar la deuda cara que tienes. Es decir, si tú te sientas, tú has estado en finanzas, me acuerdo que estabas con Mauricio Yepes, y lamentablemente que falleció todo eso, y sabes cómo es este tema, ¿no? Si te sientas en finanzas, dices, a ver, yo voy a ir bajando el déficit en un programa ordenado y voy a bajar los costos para financiar el déficit. Es una parte del problema. Y la otra, si yo tengo una carga grande de bonos soberanos que son costosísimos, entre el 8 y a casi 11% de interés, imagínate lo que es eso. Entonces yo tengo que acceder a los mercados para financiar el déficit, las amortizaciones y para reperfilar esa deuda. Sustituir deuda que este rato está, digamos, a 8 o 10 años, mandarla a 30 años con una tasa de interés del 4 o 5%. Entonces esas dos operaciones no se hacen gratis, pues. Claro. Tienes que ¿Qué costo va a tener? Va a tener ¿y cuál es el costo? El reordenamiento de la economía, ¿no? Tienes que adquirir grado de inversión en el país. ¿Cuál es la calificación de deuda externa del Ecuador? B o B menos. Es bonos chatarra, bonos basura. Si el Ecuador lo que hace es colocar en los mercados bonos basura. Pero la sensación que quieres que siguen prestando. Pero con ese costo. Entonces buena pregunta tuya. Entonces los inversionistas dicen, bueno, yo arriesgo en ese país. Yo te cobro más. Y aquí en el país dice la gente, bueno, estos economistas, ahí está el foro, y sí, han venido diciendo esto 10 años y la economía sigue funcionando. ¿Verdad que eso dice la gente? Sí. ¿En dónde está el colapso? Ese no es el problema. Nosotros no somos los que predecimos el colapso ni cuándo va a ser. El problema es que se va agudizando los problemas cada vez más. Y esto lleva tiempo. Y mientras más se agudice y mientras más tiempo pase y no se corrija, el costo después es peor. Y el costo está clarísimo ahí en Venezuela. El costo está en Grecia. El costo lo pagaron Portugal. El costo lo pagaron Irlanda. Mira, muchos de esos países. Sigue pagando La Habana. Cuba, mira, Cuba tiene ya 50 años y ahí está. Y vive en una absoluta pobreza. Venezuela, 20 años y sigue ahí viviendo. Y todavía en Venezuela hay gente que apoya el sistema. Sí. La mitad es que además les generaron la mentalidad de pobres para estar ahí. Pobres para estar allí. Entonces aquí, y ese es el peligro que hay en el país. Y yo lo voy a repetir ahora porque lo he dicho algunas veces. Cuando tienes esa concepción del modelo de Estado, ¿no? Y te enfocas no en el reordenar la economía, sino, entre comillas, en atender a los pobrecitos, que hay que bien atender. Sí. Vas aumentando una base clientelar que te consolide el modelo. Es como en Venezuela. Entonces, ¿aquí qué tienes? Estamos aumentando el bono
de desarrollo humano ahora, ¿no es cierto? Por los hijos y todo esto. Estamos dándole casas gratis a la gente por aquí y por allá. Les das un toda bono, una vida. un plan toda una vida de pobre. El bono de la vivienda. Entonces, claro, al final tienes una gran... No tocas la burocracia pública. Entonces tienes una gran masa clientelar que te consolida, que está dispuesto, claro, que son ciegos. No, y que están dispuestos a darte garrote. Y a eso, alguien decía, hay un libro muy interesante que habla de la captura del Estado. Sí. Es el Estado capturado por una masa burocrática y por hechos de corrupción. Sí. Mira tú en el sector público, es duro decirlo, y yo no sé si deba decirlo, pero hay mafias burocráticas. Sí, ya están acostumbradas a vivir de esto, y no están dispuestos. Sí, sí. Y eso es parte de la concepción del modelo. Entonces, hay consultores que pasan de ministerio a ministerio ganando $4,000, $5,000, y eso vienen años, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Hay gente que pasa haciendo estudios, consultorías, y que viven de la burocracia. Y eso es parte del modelo, es parte de la concepción. Contentos. Y están contentos, ¿no es cierto? Mauricio, este documento que ustedes presentaron ahora como foro, ¿lo van a enviar al presidente? ¿Solo lo hacen público y esperan? ¿No sería bueno, por ejemplo, que del foro le visiten al presidente, le planteen las cosas que ustedes han analizado ahí? Efectivamente, Francisco, el día de ayer se le entregó al presidente. Ya se le entregó. Ya se le entregó, él lo tiene, tengo entendido que ya lo leyó inclusive, y en las últimas horas nos han llamado algunos de los miembros del foro para organizar una reunión con el presidente de la República. Así que está ya de alguna manera convocado, lo que están definiendo es día y hora para esa reunión, pero ese tema ya se da. Precisamente ese era el objetivo. Habrá que decidir al interior del foro la delegación, quiénes irían. Me imagino que no sería todo el grupo, pero un grupo de personas que vayan y conversen. Así que si esto se concreta, obviamente es positivo a mi criterio, porque el objetivo era... Pero ya la versión del gobierno es que están dispuestos a conversar sobre inclusive el tema. De lo que conozco con la persona que hablaron, les han dicho que en algunos temas están de acuerdo y en otros temas no. Pero hay que ver con quién habrá que conversar. Porque se decía lo mismo cuando los empresarios y con entusiasmo dijeron que el 80% de las inquietudes de los empresarios fueron, pero el 20% donde ha estado la carne no fueron, o sea, porque claro, el gobierno tiene una habilidad. Sí. Y es una estrategia esta de, sí, estamos conscientes de esto. En el caso de la comunicación nos dijo, bueno, parece que no es tan mala la ley. Ya de aquello de vamos a cambiar la ley, el propio señor presidente terminó diciendo, parece que no es tan mala. ¿Están dispuestos ustedes hasta dónde? Pero como te digo, es un foro cívico que hace una primera entrega de este documento. Nosotros, si tenemos que ir a conversar, iremos a conversar, se dirá lo que se tenga que decir, se defenderán las ideas. De ahí a que el día de mañana quieran hacer eso o no quieran hacer eso, obviamente ya no depende de nosotros. Si hace el anuncio después del diálogo y dice, he pedido a todos los ministerios y oficinas públicas, en las que habrá que incluir a los municipios también. Es parte del sector público, ¿no? Y la mayoría de los municipios lamentablemente no hacen bien el trabajo. No, y en algunos casos están peor. Terrible. Sí. Si el presidente, el primer mensaje dice vamos a bajar el 10% del gasto, esa ya sería una buena señal de acoger. Estos son temas prácticos, son temas de decisión política, y yo creo que para eso hay que generar un poco de presión también para que esto se pueda dar. Así que esperemos que esta comunicación y este foro termine incidiendo en las decisiones del presidente para que haga lo que creemos que tienen que hacer. Jaime, para terminar, yo en realidad no soy entusiasta, estos 7 meses he pasado diciendo, oigan, esto es lo mismo, no hay fiscalización, no hay en serio, se habla de la deuda, se hace una comisión, se habla de la corrupción, se hace una comisión, y claro, y no se termina por conseguir nada, y repito, ya es un poco más del 20% de lo que le toca
gobernar al licenciado. ¿Alguna esperanza? ¿Ustedes esto lo han hecho con esperanza o dicen, Bueno, vean aquí, nosotros decimos lo que hay que hacer? bueno, la propuesta del foro es una concepción de lo que el país debería hacer y de hecho abriga la esperanza de que el gobierno cambie, ¿no? Yeah. Porque este es un aporte imperativo para el desarrollo del país. No tiene ideologías. En la concepción económica del progreso de los pueblos no está ni en la izquierda ni en la derecha. Está en lo que debe hacer un país. Eso ya se superó hace muchos años, ¿no? Entonces, si el gobierno no cambia, va a profundizar los desajustes y va a ocasionar más costos para la sociedad. Yo he escuchado a mucha gente, a algunos analistas decir incluso, bueno, este gobierno ganó, es de Alianza País, ¿sí? Y no se le puede pedir que cambie porque tiene la misma concepción. Claro. Eso, Con ese criterio, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ese es el criterio errado. Porque si está un gobierno este rato con esta serie de distorsiones y ve esta realidad, está obligado a cambiar. Obligado, con mayúsculas. Y no se trata de que si el gobierno llegó con Alianza País, con esa concepción, tiene que continuar con lo mismo. Claro. La responsabilidad es la de corregir y cambiar. Y eso es lo que tiene la obligación el gobierno. Si no, nosotros vamos a insistir, como lo hemos hecho los últimos 10 años, y lo vamos a decir y a decir y a decir y a repetir, porque esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Cambiará, Mauricio, con esto sí terminamos, el tema de la consulta, le dará oxígeno político y quizá mayor seguridad para actuar, ¿o no? Fíjate que cuando ganó las elecciones, y recuerda que yo estuve en la otra acera, en el proceso estaba electoral, disputando el poder. Pero bueno, en su momento yo dije, el que gane la segunda vuelta, y ya dado que nosotros no logramos llegar, le va a dar una propuesta de lo que va a decir el programa económico. Se le entregó, le llegó, lo revisó, no lo aplicó, porque obviamente si no, no estaríamos aquí hablando de este tema. Pero claro, había la expectativa de que él iba a seguir una ruta de obediencia al anterior presidente. En eso creo que nos sorprendió a todos, empezó a marcarle la cancha y a poner él el ritmo, y eso es positivo. Los primeros discursos adecuados, y todo eso en la parte política en general yo creo que ha demostrado que tiene el expertise y la sagacidad suficiente. Pero el tema económico se seguía demorando, se sigue dilatando, y uno podría decir, bueno, por razones políticas no lo hace. Sigue hasta que llegamos a la fecha de hoy con el tema de la consulta. Y ahora nos queda la esperanza, la esperanza de que ahora viene la consulta, que ahora sí va a ser. Lo único que me queda para decirte es que ojalá lo haga. Habrá que ver el día después, como dicen los americanos, the day after, para ver qué exactamente hace con una consulta favorable, porque lo que sí es verdad es que, y a veces en eso ayuda la dolarización, la fuerza de las circunstancias le puede obligar a hacer cosas. Porque ahí sí, Correa hizo cosas que no quería hacer y terminó haciendo porque las circunstancias le obligaron a eso. Así que no me queda más que decirte que ojalá lo haga para beneficio del país y de él mismo, porque creo que él probablemente sí quiera hacer un buen gobierno. Bueno, aquí están dos economistas. Este aporte del Foro Económico de las Finanzas Públicas me parece que es una gran iniciativa, que se hayan puesto de acuerdo. Eso demuestra que es posible hacerlo. Yo me temo que esto es un gran relajo bien organizado. Espero estar equivocado. Y gracias por el aporte a ustedes de darle al país. Todos los medios han cubierto el foro, lo cual es... Y te agradecemos tu aporte en ese sentido. Gracias, me parece que es importante. Gracias a usted. Este programa está a disposición de ustedes nuevamente a partir de las 3 de la tarde. Nos estamos encontrando el día viernes. Gracias.